transferencia de masa. Entonces, en general, voy a empezar por lo más amplio, que es la transferencia de masa, y de ahí pasaré gradualmente hacia lo más específico, que es el tema de la difusión. La transferencia de masa estudia el movimiento de sustancias y componentes en una masa homogénea o heterogénea. Básicamente nosotros estudiamos la transferencia de masa en gases y líquidos, mezclas de gases y mezclas de líquidos. La transferencia de masa en sólidos es un tema más complejo que no ha tenido un desarrollo tan fácil y suave como el del movimiento dentro de gases y líquidos, y por lo tanto requiere de algunas cuestiones adicionales. Tal vez podrían decir ustedes de que no hay transferencia de masa dentro de sólidos. En realidad sí lo hay. Les pongo un ejemplo que muchos de ustedes podrían estarlo experimentando en sus casas, ¿no? Las paredes a veces, después de un cierto tiempo, empiezan a mostrar la huella de manchas, lo que le llaman el salitre, ¿no? ¿De dónde aparece ese salitre? Uno tira la pared, la vuelve a hacer, la rehace completamente, y después de un tiempo vuelve a aparecer esas manchas de salitre. Eso es parte del movimiento de masa dentro de ese sólido. Nosotros en el curso no lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar básicamente la transferencia de masa en gases y en líquidos, ¿no? Mezclas de líquidos y mezclas de gases. Tanto en una masa homogénea como en una masa heterogénea. Una masa homogénea es aquella que está conformada con una sola fase. En general, todos los gases, cuando se mezclan, forman una sola fase. Muchos líquidos son inmiscibles entre ellos y cuando se mezclan, se mantienen separados, ¿no? Algunos componentes se pueden mantener dentro de la masa de una de las fases, ¿no? Otros componentes en otras fases. La mezcla heterogénea que nosotros vemos a diario puede ser la mezcla del aceite y el agua. Es una mezcla, una combinación, pero en realidad no hay homogeneidad, siempre hay una separación entre fases. El aceite mantiene una pequeñísima cantidad de agua dentro de la masa, disuelta, o sea, mezclada, y el agua también retiene una pequeña cantidad del aceite mezclado, ¿eh? Muy pequeña, casi no lo notamos a veces por la difracción de la luz en el aceite, pero en general, digamos, no existen líquidos 100% inmiscibles, ¿no? Alguito de uno se mezcla con el otro, siempre hay eso. Bueno, a esas mezclas que mantienen fases separadas principalmente es lo que llamamos una mezcla o una masa heterogénea. Bien. El movimiento migración de las sustancias, de los componentes dentro de una mezcla, se puede realizar, como está indicado, en un líquido, una mezcla de líquidos miscibles, es decir, que se mezclan homogéneamente, o una mezcla de líquidos inmiscibles. También puede presentarse en una combinación de fases líquidas y gaseosas individuales. Es decir, podemos tener en un depósito, por ejemplo, en la botella de aceite, le metemos un poco de agua, el agua se separa del aceite, pero también está separada del aire. Tenemos tres fases: el gas, el líquido acuoso, que es el agua, y el líquido orgánico, ¿no?, que se mantiene encima de la fase acuosa.
También puede haber una mezcla completa de líquidos, gases y sólidos. Como dije, el movimiento en sólidos no es tan fácil de desarrollar y no lo tratamos en este curso. El comportamiento, las características, las propiedades de líquidos, gases y sólidos es estudiado por la termodinámica. Ustedes han llevado ya 2 cursos de termodinámica. En esos cursos deben haber estudiado las propiedades de la materia en lo que respecta al movimiento de energía o al comportamiento de los estados diferentes de estas sustancias. En el estado líquido, gaseoso o sólido. Lo que nosotros estudiamos en la transferencia de masa es cómo se realiza la transferencia específicamente, o sea, el paso de una sustancia hacia otra o dentro de una masa, ¿no? Y lo que la transferencia de masa estudia es la velocidad y la magnitud con la que se realizan los fenómenos de esa transferencia. Es la termodinámica la que determina qué fenómenos pueden realizarse a lo largo del tiempo. Básicamente ustedes deben haber estudiado que la energía libre de Gibbs es una característica fundamental para conocer si un proceso puede desarrollarse o no libremente. Los procesos en los cuales el posible cambio de un estado a otro o de un lugar a otro se puede realizar siempre y cuando ese cambio genere un cambio de energía libre de Gibbs negativo, ¿no? Eso ustedes lo han estudiado en termodinámica 2. Hay algunas otras características adicionales, no es tan simple como lo que estoy diciendo, pero esa es una guía para saber qué fenómenos se pueden realizar. Ahora, ¿con qué velocidad se realizan? Ese es ya otro problema, porque hay fenómenos que pueden realizarse demorando un tiempo muy largo, quizá miles de años. Por ejemplo, tal vez ustedes no lo sepan, o algunos sí, el vidrio. El vidrio, en realidad, es un estado especial de las sustancias en estado líquido. No parecen, cuando yo me enteré de esto también fue una tremenda sorpresa para mí saberlo. Se le denomina muchas veces el estado vítreo, precisamente, porque se trata de un líquido que puede tener un movimiento a lo largo de miles de años. Por ejemplo, los vidrios desarrollados en la época de los egipcios, se puede ver que en la parte baja del vidrio está un poquito más abultado porque le ha tomado mucho tiempo, pero ha habido un flujo. Ese flujo es naturalmente muy lento, no es nada práctico para nosotros, simplemente lo consideramos como que no hay movimiento ahí, no vale la pena algo que no lo podamos mover. La termodinámica establece de que ese vidrio se tiene que mover. Entonces, ese estado del vidrio se tiene que generar ese movimiento. Sin embargo, nosotros no lo vemos porque es muy lento, demasiado lento. Entonces, la termodinámica no nos dice con qué velocidad ocurre el cambio, ¿no? Simplemente nos dice si se puede o no se puede. Como un ejemplo adicional que ustedes pueden tener en su mente, es, por ejemplo, la reacción entre el oxígeno y el hierro. Un clavo, por ejemplo, la termodinámica dice que la reacción entre el clavo y el oxígeno debe ser rapidísima y violenta, tan violenta que el clavo debiera explotar, ¿no? La energía producida por esa reacción es
enorme, bueno, comparada con otras, ¿no? Es bastante grande, ¿no? De tal manera que ese clavo debiera, pues, bueno, generar una catástrofe. Sin embargo, ustedes toman ese clavo, lo dejan encima de la mesa, ¿no? Uno de estos días cualesquiera, y no ven que ocurra nada. La termodinámica dice que que deben reaccionar, pero no nos dice con qué velocidad. En este caso, la velocidad con la que el clavo va a reaccionar con ese oxígeno del aire, bueno, en esas condiciones es muy lenta. No nos vamos a dar cuenta. Tal vez si nos vamos de vacaciones un par de años y regresamos, encontraremos que ese clavo ya tuvo una reacción, ¿no? Quizá. Pero así de un día para el otro no lo vemos, ¿sí? Pero un día húmedo del invierno de Lima, ustedes dejen ese clavo a la intemperie y probablemente al día siguiente lo noten que está cubierto con una capa de óxido, es decir, ha reaccionado. En este caso, la reacción entre el oxígeno del aire y el clavo se produjo porque apareció en el intermedio un agitador, un promotor de la reacción, que es la humedad del ambiente. La humedad genera esa activación catalítica para que el clavo reaccione y empiece a formar el herrumbre encima de él. Pero hay un caso adicional. Si ustedes tuvieran un tubito con oxígeno puro y colocan un clavo pequeño dentro de ese tubo, de hecho, apenas hacen esa operación no van a notar ninguna reacción. Pero si ustedes agitan el tubo, el choque del clavito con el vidrio del tubo va a generar la suficiente energía para activar la reacción. Y ustedes pueden ver que si el clavo es lo suficientemente pequeño, el clavo se prende. Y empieza, dentro del tubo aparece pues que el clavo está ardiendo y arde chisporroteando. Ese es un experimento que ustedes pueden hacer con mucho cuidado porque saben que quizá no puedan controlar con facilidad esa reacción. De hecho, muchos accidentes ocurren cuando, por ejemplo, una tubería está con el residuo de lo que cortaron o enroscaron en la tubería y las limallas de hierro se quedan ahí en el medio, ¿no? Esa limalla, en una de tantas, el flujo de oxígeno pasa y arrastra la limalla, choca contra el tubo en otro sitio más, ¿no? El tubo de hierro, y genera la actividad suficiente como para que se produzca la reacción. Y eso puede producir en algunos casos explosiones, porque el tubo de metal, de hierro, y la limalla que se soltó y que golpeó contra el tubo, genera la reacción. Y como repito, la reacción es de mucha energía, desarrolla tanta energía que aumenta la temperatura dentro del tubo, aumenta la presión, el material no lo resiste y revienta, ¿no? Y genera un incendio porque el resto del oxígeno que empieza a salir genera pues de que otras cosas también empiezan a arder. Muchos accidentes se han generado así. Por eso el tratado del oxígeno puro requiere cuidado y ciertos procedimientos especiales. Entonces, en este caso, es la termodinámica la que dice que esa reacción es muy energética, pero no hay quien diga con qué velocidad se va a desarrollar, ¿no? La termodinámica no lo dice. Quien trata de esas cosas es la cinética química, ¿no? En la cinética nosotros estudiamos las energías de activación y cómo se pueden realizar esas reacciones. Muy bien. En nuestro caso, que estamos estudiando la transferencia de masa, entonces, nosotros vamos a ver que igualmente la termodinámica nos indica que hay ciertas
ciertos fenómenos que se pueden realizar y el estudio de la velocidad con la que se realizan es parte de la transferencia de masa y nosotros lo vamos a ver en prácticamente todas las clases posteriores. Bien. Las operaciones de transferencia de masa son muy difundidas en la industria. De hecho, muchas de las operaciones de producción de los bienes con los que nosotros nos beneficiamos no pueden obtenerse muchas veces a menos que nosotros apliquemos operaciones de transferencia de masa entre diferentes sustancias, entre diferentes estados de la materia. Aquí voy a hacer un listado de algunas de ellas. Por ejemplo, algo que debimos haber tenido en cantidad suficiente en los últimos 2 años, que es el oxígeno medicinal, se obtiene a través de operaciones de destilación criogénica, lo que significa a baja temperatura, o operaciones de adsorción, que es la forma más fácil de obtener el oxígeno medicinal. Ambas operaciones se estudian en la transferencia de masa. Nosotros vamos a estudiar la destilación y la adsorción se estudia en el curso de transferencia de masa 2. Bien, la obtención de agua potable se utiliza también a través de un proceso denominado ósmosis inversa. La ósmosis es también un fenómeno termodinámico y su aplicación en la industria consiste en el fenómeno inverso, ¿no? Se fuerza de cierta manera a la materia para que genere la operación contraria a la ósmosis natural. Nosotros obtenemos el agua potable de esta forma, a través de la ósmosis inversa. Y cada vez, probablemente en el futuro, vamos a tener que recurrir mucho más a esta operación cuando las fuentes de agua potable de los ríos o los lagos vaya siendo insuficiente para nuestra subsistencia y también para la industria. En la producción de azúcar, una de las operaciones finales también consiste en la cristalización del azúcar. Y una vez que está cristalizado, se pasa por un proceso de secado para que se pueda embolsar ese azúcar y enviar a los centros de distribución. Hay sustancias valiosas para la alimentación y la medicina que se obtienen por extracción líquido-líquido a partir de sustancias naturales. Nosotros vamos a estudiar también la extracción líquido-líquido en este curso. Las materias primas para muchos productos de nuestra vida diaria proceden del gas natural y el gas natural es tratado en procesos de absorción, por ejemplo, para separar componentes beneficiosos o no beneficiosos. Entonces, la absorción también es una de las operaciones importantes que nosotros vamos a estudiar en el curso. Muchos otros productos, las medicinas, alimentos, plásticos, textiles, papel, todos son productos que se obtienen por operaciones de transferencia de masa. Entonces, la industria química se caracteriza principalmente porque incorpora dentro de sus operaciones de transferencia de masa. Entonces, nosotros como ingenieros químicos nos preparamos para conocer, conducir, diseñar, operar plantas industriales que utilizan operaciones de transferencia de masa. Y nosotros estamos empezando el estudio de esa transferencia de masa. Naturalmente, ustedes ya antes han tenido ocasión de conocer algo de la transferencia de masa y estudiar en parte, ¿no? Por ejemplo, cuando han hecho el curso de fenómenos de transporte. Aquí vamos a entrar un poco más en algunas de las operaciones de transferencia de masa más importantes.
Bueno, muchas de las operaciones que nosotros estudiamos en la transferencia de masa, así como en otros temas, por ejemplo, la transferencia de calor, flujo de fluidos, tiene una base fundamental que es la termodinámica. A partir de ahí se derivan una serie de otras ramas y en este caso, para la transferencia de masa, es mucho más fácil entender lo que ocurre en un proceso si es que lo vemos desde el punto de vista de lo que se llama la teoría cinético-molecular. Específicamente es la teoría cinético-molecular de los gases, partió de ahí y se ha desarrollado un poco más para líquidos y para sólidos. Les voy a hacer un resumen de esta teoría cinético-molecular porque en muchos de los casos en los que nosotros querramos entender qué está pasando en un proceso, nosotros lo podemos entender con facilidad si es que aplicamos este modelo de pensamiento que es el de la teoría cinético-molecular. Esta teoría plantea que los gases están conformados por partículas que pueden ser esféricas, como lo que estamos viendo en esa imagen, partículas que se mueven libremente en un espacio cerrado, con diferentes velocidades todas, con diferentes direcciones en forma aleatoria, para arriba, para abajo, etc. Una de las características de este movimiento es que el espacio en el que se mueven las partículas es bastante grande, de tal manera que transcurre una longitud comparada con su tamaño bastante grande antes de que se acerquen a otra partícula y que posiblemente choquen con otra partícula. Las partículas son prácticamente puntuales en esta teoría y su movimiento es caótico. La distribución de temperaturas, la distribución de velocidades que pueden tener, algunas muy rápidas, otras muy lentas y un promedio con velocidades más o menos medianas, es un indicio de la energía con la que están moviéndose e indirectamente esa energía, la energía cinética que llevan las partículas en su movimiento, se puede traducir eventualmente en lo que nosotros conocemos como temperatura. Una temperatura más alta en una sustancia implica que en esa sustancia las partículas tienen una velocidad promedio mayor que a otra temperatura. En el depósito cerrado, las partículas se mueven pues aleatoriamente, chocan contra las paredes, digamos, paredes sólidas, imaginemos. Esos choques representan, ya que estamos hablando de un enorme número de partículas dentro de un depósito, de todas maneras muy pequeñitas, pero enorme cantidad, chocan contra las paredes y esos choques representan la presión. Si ustedes suman el número de golpes que dan las partículas contra la pared, distribuida en una cierta área, entonces cada choque representa una fuerza. La fuerza distribuida en un área es una presión. Entonces ustedes entenderían que la presión implica una fuerza de las partículas chocando contra la pared. Y también ya pueden deducir que si las partículas se mueven con más velocidad, van a llegar más rápido hasta la pared y por lo tanto el número de choques que van a dar contra la pared es mayor. O sea, si antes demoraban 1 minuto en llegar hasta la pared y chocar, otro minuto en regresar hasta la otra pared y volver a chocar, si su velocidad aumentó al doble de tal manera que llegan en la mitad de tiempo, quiere decir que en 1 minuto van a dar el doble de golpes que antes daban, ¿no?
y eso significa que el doble de golpes va a implicar el doble de presión. Nosotros hemos estudiado, ustedes desde el primer ciclo en que estudiaron química general o fisicoquímica, estudiaron que hay una relación entre la presión y la temperatura. Entonces, una temperatura más alta implica una mayor velocidad promedio de las partículas y por lo tanto implica una mayor presión dentro del mismo volumen contenido. Voy a ir avanzando con lo que indica acá, ¿no? Entonces dice, el gas está formado por partículas esféricas puntuales de velocidad promedio, ¿no? No sé si ustedes llegaron a estudiar en química, en fisicoquímica o en termodinámica, cómo se obtiene la idea de temperatura a partir de esta teoría de movimiento de las partículas. La velocidad se traduce en una energía cinética y la energía cinética se puede traducir después en una cantidad de energía que bajo cierta manera se puede convertir en una temperatura. Los choques que puedan haber de las partículas contra la pared o contra otras partículas que se encuentran en el camino son choques elásticos. Los choques elásticos, de acuerdo a lo que también deben haber estudiado ustedes en mecánica, el curso de física, ¿no? La parte de mecánica, es que un choque elástico tiene la característica de que conserva la cantidad de movimiento. Es decir, si una partícula llega hacia el choque en una cierta dirección y con una cierta energía, la suma de las energías de las dos partículas se conserva, es decir, no hay pérdida de energía cuando el choque es elástico. Chocan y como consecuencia de la misma característica, es decir, que se conserva la cantidad de movimiento, la distancia o la velocidad con la que las partículas van a alejarse después del choque y la dirección que toman después del choque tiene que mantener la suma de la cantidad de movimiento también constante. Es decir, pueden cambiar de dirección, pero si cambia en una cierta dirección, la otra tiene que cambiar en una dirección tal que la suma de las cantidades de movimiento, consideradas como vectores, se conserve. Bien, esa es parte de la teoría cinético-molecular en este caso. Entonces, estos choques son elásticos. El movimiento aleatorio, si es que desarrolla una diferencia de concentración dentro del depósito, como es aleatorio, rápidamente se va a uniformizar. Esto es parte de lo que nosotros vamos a estudiar luego como la difusión, ya sea gaseosa o líquida. La suma de fuerzas de choques contra la pared determinan la presión. Bueno, ¿qué ocurre cuando en este depósito se reduce el espacio o se reduce la temperatura? Son dos fenómenos naturalmente diferentes, pero que van a tener un efecto parecido. Lo que va a pasar es que las partículas van a acercarse más unas a las otras, van a tener más choques entre ellas y probablemente en algunos casos simplemente pasen juntas unas de otras. No chocan, pero pasan juntas. Entonces aquí vamos a obtener una desviación de lo que hemos llamado el gas ideal. El gas ideal es aquel en el cual los choques son elásticos, las partículas son puntuales y mantienen la energía, ¿no? Sin embargo, cuando aumenta el número de choques, la distancia entre las partículas se reduce, ¿no? Empiezan a aparecer choques que no son elásticos. Es decir, ocurre lo que se llama un choque plástico. En un choque plástico, la energía no se conserva porque la partícula no es perfectamente
esférica en algunos casos. Sabemos que hay moléculas largas, ¿no? Entonces esas moléculas pueden chocar de un lado, del otro lado, de frente, etc. Ya aparecen esas desviaciones producidas porque ya las partículas no son puntuales, ¿no? Tienen un cierto tamaño comparable con la distancia que están recorriendo. Además, las partículas tienen ciertas características electrostáticas o eléctricas, ¿no? Algunas, por ejemplo, el agua tiene una cierta orientación eléctrica porque el oxígeno concentra carga negativa hacia un lado, mientras que los hidrógenos mantienen una carga positiva hacia el otro lado. Entonces aparecen interacciones entre las partículas. Esas interacciones pueden ser porque hay atracciones electrostáticas o eléctricas, porque los choques quizá ya no son elásticos, pueden haber en algunos casos choques que consumen la energía. Nosotros vemos desde afuera la partícula y nos parece que se ha perdido la energía. Lo que ocurre es que probablemente la energía del choque se transfiera hacia adentro de la molécula para que la molécula se reconfigure, cambie de forma o tal vez empiece a vibrar, ¿no? Entonces se aleja con una cierta energía incorporando parte de la energía del choque. Entonces ya no necesariamente la suma de las energías es constante, ¿sí? Todo eso genera las desviaciones de la idealidad que nosotros también vamos a estudiar en este curso. Entonces, como dice ahí, al reducirse el volumen, aumenta la presión, aparecen desviaciones al modelo ideal. El tamaño ya es notorio comparado con las distancias recorridas. Los choques pueden ser inelásticos o plásticos, como se llama también. Parte de la energía afecta la forma de la partícula, altera su vibración y empiezan a aparecer los efectos de atracción y repulsión. Bueno, este gas, con el aumento de estas características, se va a convertir en líquido. Es decir, el líquido ya es la misma sustancia en donde antes las partículas volaban libres aleatoriamente dentro del depósito, ahora ya no pueden alejarse demasiado porque hay ciertas fuerzas que las mantienen relativamente unidas. Es decir, si se sueltan de la atracción de una, caen en la atracción de otra y por lo tanto ya no tienen tanta libertad de movimiento, ¿no? Y entre todas ellas se mantienen ahí retenidas, digamos, y ocupan un cierto volumen que también está dado por la gravedad. La gravedad empuja todo hacia abajo, entonces la sustancia va a ocupar el espacio bajo del depósito con todas sus partículas, digamos, retenidas parcialmente. Pero como las velocidades de las partículas son siempre diferentes, es decir, no es una sola velocidad, sino que hay algunas que son rápidas, hay algunas que son lentas. Entonces, si yo tengo este depósito con el líquido, con partículas moviéndose, hay algunas que se mueven muy rápido y escapan de la fuerza de retención de las demás y pasa a la fase gaseosa. Ahí tienen su movimiento libre, hacen lo que quieran, digamos, pero tal vez en parte de su recorrido chocan y su movimiento las vuelve a llevar hacia abajo, hacia el líquido. Al entrar en el líquido nuevamente son retenidas. Entonces son algunas rápidas que escapan, se mueven y después regresan. Y también hay algunas lentas en el gas que ingresan al líquido y son retenidas por su lentitud. Eso es para nosotros lo que conocemos con el nombre de evaporación, cuando partículas se van hacia la fase gaseosa, o condensación, cuando algunas partículas bajan hacia el líquido y se quedan ahí. Entonces, esta figura más o menos nos indica cómo ocurre
la conversión y la coexistencia de gases y líquidos. Muy importante para nuestro estudio, posteriormente lo vamos a ver, ¿no? El equilibrio líquido-gas o líquido-vapor es aquel en el cual, si consideramos esta imagen, el número de partículas que escapa del líquido y se va hacia el gas es exactamente igual que el número de partículas que vienen del gas y penetran al líquido y se quedan ahí. Entonces, cuando hay igual cantidad de los que van y vienen, a eso nosotros le vamos a llamar el equilibrio líquido-vapor, que lo vamos a estudiar en alguna oportunidad. La continuación de esta disminución de velocidad, ¿no?, lleva a la conformación del sólido. Un sólido es aquel en el cual la velocidad de las partículas se ha reducido tanto que la fuerza de atracción entre ellas es suficiente como para que las mantengan ordenadas en una cierta conformación. Eso es lo que nosotros llamamos los cristales. Un cristal es una sustancia en la cual las partículas se han ordenado siguiendo un cierto patrón, ¿sí? Pero también existen las sustancias que son llamadas amorfas. Las sustancias amorfas son aquellas en las cuales las partículas se han reducido la velocidad tanto que ya no pueden moverse más allá de donde están. O sea, están alrededor solamente de un punto en movimiento, vibrando posiblemente, pero ya no tienen libertad para irse más allá y no conforman una estructura repetitiva, simplemente tal como llegan al azar, así se quedan, ¿no? Entonces, eso explica la formación de los sólidos, tanto cristalinos como amorfos. Ahora, es obvio que cada sustancia es diferente. El agua es diferente que el acero, diferente que el mercurio, diferente que el etanol, ¿no? Cada quien entonces tiene diferentes formas, tamaños, masas, densidades, y por lo tanto también tienen diferentes puntos de ebullición, viscosidades, puntos de fusión, y a diferentes temperaturas o a la misma temperatura y presión, diferentes sustancias pueden tener diferentes conformación de estado, ¿no? Algunos son líquidos, otros son gases, otros son sólidos. ¿Sí? Bueno, esta teoría cinético-molecular, esto que les he explicado es un breve resumen teórico, conceptual, básicamente para que ustedes, si antes no la habían escuchado, ¿bien?, la tengan en su mente, porque muchos de los fenómenos, en realidad todos los fenómenos que nosotros vamos a estudiar, los podemos interpretar por medio de esta teoría cinético-molecular. Muchas de las posibles preguntas que ustedes van a tener en las pruebas, en los exámenes o las evaluaciones, posiblemente tengan respuesta si es que piensan en esta teoría cinético-molecular. Es muy interesante y muy útil. Bueno, la transferencia de masa se realiza por medio de dos mecanismos: la difusión molecular y la difusión turbulenta. La difusión molecular ocurre cuando dentro de una sustancia el movimiento se produce de manera natural sin la intervención externa. Probablemente iniciamos una mezcla, por ejemplo, echando un líquido hacia otro, ¿no?, pero ahí terminó nuestra acción. El movimiento que hay dentro de ese líquido para mezclarse es un movimiento natural que en algunos casos ocurre como difusión molecular. La difusión molecular es el movimiento de las partículas solamente por su propia energía. Por el contrario, la difusión turbulenta ocurre cuando hay una agitación mecánica que fuerza el movimiento de las sustancias. Por ejemplo, tomamos agua y aceite y los agitamos dentro del depósito, ¿no?, y luego dejamos que se separen solos, ¿no? El proceso de separación es por difusión
mientras que el proceso de mezcla que nosotros hicimos agitándolo, pues es una difusión turbulenta. La difusión turbulenta naturalmente es mucho más rápida, la transferencia de masa, el movimiento de la masa es mucho más enérgico que en la difusión molecular. Cuando nosotros realizamos operaciones de transferencia de masa en la industria, hay muchas operaciones que son realizadas efectivamente por difusión turbulenta, porque nosotros forzamos el movimiento de alguna manera, tal vez con una paleta, por ejemplo, para agitar el fluido, o tal vez con una bomba que le impulsamos una cierta energía cinética para que haya un movimiento, ¿no?, del fluido. Pero también muchas de las operaciones son operaciones difusionales. Por ejemplo, cuando estamos realizando la transferencia de masa en una columna de destilación, el líquido va cayendo por gravedad. Ese es un movimiento turbulento. Pero en el contacto con el gas por su parte va ascendiendo también por una cuestión de diferencia de densidades, ¿no? El gas va ascendiendo y se pone en contacto una partecita del líquido con una partecita del gas, y la transferencia se produce en ese caso por difusión. Nosotros podemos agitar las partículas para que pueda haber un mayor movimiento fuera de la interfase, ¿no?, pero una vez que se juntan, ¿no?, es la difusión la que genera la transferencia, ¿sí? Eso nosotros también lo vamos a estudiar. La difusión molecular es el movimiento neto de moléculas que se observa por efecto de la diferencia de concentración. Fíjense, es fundamental este término, lo que aparece acá, porque la transferencia de masa por difusión se produce en los espacios más reducidos, como por ejemplo entre las gotitas y las burbujas de las gotas de líquido y las burbujas de gas, se producen por un efecto de diferencia de concentración. Podemos haber llevado la gota para que se mezcle con una burbuja, pero para que haya intercambio entre ellas tiene que haber esa difusión molecular. Naturalmente que si no se acercan ambas no va a haber la difusión molecular. Por eso es también muy importante que lo primero que consigamos en un depósito donde queremos hacer la transferencia es que siempre haya una turbulencia. La turbulencia ayuda a que se produzca más fácil la difusión molecular posteriormente. La difusión molecular es lenta. Por ejemplo, ustedes habrán hecho sus prácticas en química, ¿no?, o en físico-química, ¿no? Agregan un cristal del permanganato de potasio o del sulfato de cobre al agua y poco a poco se va difundiendo el color hacia toda la masa. Nosotros podríamos apurar eso con el movimiento turbulento de la agitación, pero si no lo hacemos va a haber una gradual movimiento de la sal hasta llevar el color a todo el depósito de agua, ¿no? Ese es un experimento que suele hacerse también en secundaria para mostrar estas características tanto en física como en química. La agitación del líquido genera pues un movimiento vigoroso, ¿no? Esa es la difusión turbulenta. Ambas, la difusión molecular y la difusión turbulenta, uniformizan la concentración en una fase homogénea. Estoy hablando de una fase donde hay una mezcla total de una manera natural, ¿sí? Sin embargo, en dos fases homogéneas no miscibles, por ejemplo, entre el agua y el aceite, no se mezclan, ¿no? La difusión uniformiza la concentración, pero en una sola fase. Por ejemplo, si nosotros tenemos el permanganato de potasio en el agua y lo mezclamos con el aceite, bueno, este caso del permanganato quizá no sea el mejor ejemplo porque va a reaccionar con el aceite, pero por ejemplo si fuera
no sé, tal vez el sulfato de cobre, ¿no? El sulfato de cobre le da un color azul al agua. Nosotros lo echamos al agua y lo mezclamos con el aceite, el color homogéneo azul se va a quedar solamente en el agua y no va a pasar a la parte del aceite. ¿Bien? Eso porque no hay una difusión a través de las dos fases inmiscibles. Como dice ahí, la difusión uniformiza la concentración en cada fase, pero de manera independiente. ¿Sí? Para que haya paso de una hacia otra, se requiere también de otros mecanismos. En alguno de los casos nosotros lo vamos a estudiar. La transferencia de masa de una fase a otra, como ustedes han estudiado en termodinámica, depende del potencial químico de las sustancias, no de la concentración. O sea, la transferencia de masa, en algunos casos nosotros vamos a estudiar de que la concentración es importante para la transferencia de masa, pero la transferencia entre fases principalmente se realiza por efecto de diferentes potenciales químicos de las sustancias en las dos fases individuales. De tal manera que, como nos indica la termodinámica, para que una sustancia pueda pasar a la otra tiene que haber ese desnivel de potencial químico, y cuando se produce el equilibrio, el potencial químico en las dos fases es igual. Después de haber hecho ese equilibrio, por más de que movamos, agitamos, cambiemos la concentración en cualquiera de los lugares, no va a servir para que haya más paso de un lado al otro, ¿no? Es la igualdad del potencial químico la que para el movimiento de una fase a otra, ¿sí? Eso es algo que deben haber estudiado en termodinámica. La transferencia de masa de una fase a otra se realizará hasta que los potenciales químicos de ambas fases sean iguales. Cuando se ha llegado a ese momento se dice que se ha llegado al equilibrio. La difusión molecular dentro de una masa no homogénea se producirá por diferencias de concentración y la velocidad de transferencia es proporcional al gradiente de concentración. Estamos hablando de la difusión molecular. En este caso, una diferencia de concentración dentro de una masa puede producir de que haya una migración de alguno de los componentes hacia la zona donde hay menos concentración. Eso es lo que ocurre en la difusión molecular. Y el flujo de sustancia a través de un plano perpendicular o dentro de una masa en referencia a una sustancia se expresa por la llamada ley de Fick. La ley de Fick es el flujo por unidad de área y se expresa con esta ecuación. Aquí la ley de Fick está expresando que el flujo por unidad de área es igual a un factor que es llamado la difusividad por el gradiente de concentración que exista en esa masa. Entonces aquí ya estamos viendo es la diferencia de concentración la que genera el movimiento difusional dentro de una masa. Este coeficiente de difusión es típico de una sustancia respecto a otra. Entonces, dos pares de sustancias diferentes van a tener diferentes también coeficientes de difusión. Aquí CA es la concentración de la sustancia en una cierta ubicación y J representa el flujo relativo a una velocidad molar promedio de la sustancia dentro de la masa. El flujo molar respecto a una posición fija, que es utilizado también en muchas de las operaciones, es decir, tomando en cuenta las coordenadas de un cierto punto dentro del aparato con el cual estamos trabajando, ¿sí?
está representado en este caso por la letra N. Tiene las mismas unidades que el flujo anterior, solamente que aquí se está expresando respecto a un cierto punto dentro del depósito. Este es el producto de la concentración por la velocidad y es igual a la suma de el flujo global de la sustancia dentro de la masa respecto a la mezcla, más el producto de la concentración en fracción molar, multiplicado por esta sumatoria de los movimientos equivalentes de todas las sustancias que hayan dentro de la masa. Nosotros empezamos trabajando esta ecuación con dos sustancias, o sea, un sistema binario. ¿Bien? Entonces, en este caso, solamente vamos a hablar de dos sustancias, A y B. La suma de los flujos en un depósito debe ser cero, ¿no? O sea, si yo tengo un depósito en estado estacionario, el movimiento global naturalmente es cero, no vemos movimiento, solamente vemos un cierto movimiento de sustancias respecto a cierta ubicación. Entonces, para dos especies diferentes, A y B, tenemos que esa sumatoria es cero. El movimiento de una sustancia respecto a la otra, naturalmente que ocupan diferentes lugares, tiene que ser la inversa, como se ve acá. Y en el caso del movimiento de las dos sustancias, desde un punto de coordenadas determinado, esa suma nos da un flujo global también N. La diferencia entre las dos está en que esta N es básicamente el flujo tomando un punto de coordenadas dentro del depósito. Y este es simplemente el flujo global respecto a las sustancias que están en movimiento. Cuando se combinan los términos de estas dos definiciones, la velocidad de una de las sustancias en una combinación binaria está dada por esta ecuación. Entonces, esta es la parte de la ecuación de Fick, ¿no? Global, y esta es la que corresponde para ajustar el flujo tomando en cuenta un cierto punto de referencia dentro del depósito. Al integrar esta ecuación, la difusión de un fluido estático en un solo depósito, lo integramos aquí y generamos esta ecuación que se va a utilizar en algunos ejemplos posteriormente. En este caso está en función de la composición, tanto de A en un punto como del mismo A en otro punto, y acá también en función de... Aquí me faltó hacer un ajuste, ¿no? Bueno, aquí es solamente para ver el resultado global de esta ecuación, que es lo que nos interesa para este flujo. Luego vamos a ver una ecuación equivalente en función de las fracciones molares. Para el caso de la difusión molecular en gases, al aplicar la ley del gas ideal, tenemos que la relación de una concentración particular respecto a la concentración media global, eso es lo que nosotros conocemos como la fracción molar. Y en el caso de un gas, nosotros podemos utilizar esta relación con la ecuación del gas ideal para reemplazarla en la ecuación previa. Entonces, la ecuación con los reemplazos nos lleva a esta relación, ya sea en función de las presiones parciales en un punto o en otro punto, o en función de las fracciones molares, como estamos indicando acá.
En el caso de que ocurra una cierta reacción en este gas, la relación normalmente entre las dos velocidades está dada por la estequiometría. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de esto. La difusión unimolecular o unimolar se refiere al caso en que una sustancia A se difunde en medio de una masa B que no se difunde, que es estática. En ese caso, debido a que esta velocidad es cero, entonces nosotros tenemos que esta fracción vale 1 y en la ecuación anterior se simplifica un poco para depender solamente de las presiones parciales, ¿no? P es la presión total, PA2 es la presión parcial de A en el punto 2 y este es en el punto 1, y de la misma manera aquí es la fracción molar en el punto 2 y esta en el punto 1. R es la constante de los gases, T la temperatura y Z la posición o la ubicación dentro del depósito. Ya que se trata de una mezcla binaria, ¿no? La concentración o la fracción molar de B es simplemente 1 menos I sub A. Por lo tanto, se puede aplicar una expresión que vamos a usar en algunas de los cálculos posteriormente, que es lo que se denomina la media logarítmica, en este caso, media logarítmica de una concentración. Esta es la definición de la media logarítmica. Se representa también de esta manera. Entonces, se puede utilizar para reemplazar en esta ecuación anterior y generar esta otra ecuación que se ve más simplificada, ¿no? Este término es la media logarítmica de las diferencias de concentración de la sustancia B. La contradifusión equimolar ocurre cuando el movimiento de una de las sustancias es equivalente, pero de sentido contrario, de la difusión de otra de las sustancias. Y esto resulta ser constante para gases o vapores. Este es el caso que nosotros vamos a estudiar posteriormente cuando estudiemos el intercambio de masa en absorción de gases con líquidos o en la destilación fraccionada. En ambos casos consideramos que hay un movimiento equivalente, en el caso de la destilación, cierto número de moles atraviesa una fase para irse del líquido al gas y el mismo número debe pasar del gas al líquido. Eso lo vamos a estudiar posteriormente y a eso se denomina la contradifusión equimolar. Bien, ya que ambos son iguales y de signo contrario, en la ecuación anterior se reemplazan los valores y obtenemos estas ecuaciones. Bien, operando, podemos entonces deducir de que el flujo a través de un área y tomando en cuenta una cierta referencia de posición, para esta contradifusión equimolar está dado simplemente por esta relación donde estos son valores constantes y solamente en función de la diferencia de presiones, o también es posible la diferencia de las fracciones molares, ¿no? Que es otra forma también de desarrollar. En el caso de la difusión multicomponente, se utiliza una difusividad efectiva. Recuerden, la difusividad es un coeficiente que corresponde a cada par de sustancias. Si nosotros tenemos varias, ¿no?, tenemos que calcular la difusividad de A con B, de A con C, de A con D, de A con E y así sucesivamente, de B con C, de B con D, etc. Entonces, para el uso de las ecuaciones anteriores se utiliza
una difusividad efectiva que combina valores. Esta sería la difusividad efectiva que está combinando los valores para las diferentes mezclas de sustancias, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la difusividad del componente A respecto al componente I. Puede ser A, B, C, D, etcétera, dependiendo del número de sustancias. Si solamente se difunde el componente A, entonces esto sería el equivalente de una difusión unimolar, ¿no? En ese caso, la difusividad se reduce a esta expresión. D sub A y son difusividades binarias, es decir, de cada dos componentes. En el caso de líquidos, las difusividades y concentraciones no son constantes y dependen de temperatura, presión y concentración. Entonces, para el caso de los líquidos se tiene que utilizar valores promedio. Hay una teoría un poco extendida para desarrollar la difusión molecular en líquidos. A nosotros nos interesa básicamente la parte práctica. Esta es la ecuación que utilizamos para el caso de líquidos, donde tenemos la densidad ρ y el peso molecular promedio, en ambos casos, y en el caso de una mezcla de dos componentes, esta es la composición del componente A que se está difundiendo en un punto y la composición, la fracción molar, en el otro punto. En el caso de difusión unimolecular, es decir, cuando solamente hay uno de ellos que se difunde, se simplifica un poco como lo vemos acá. En este caso, este término, XBM, igual como hemos visto antes, es la media logarítmica de la diferencia de concentraciones. En el caso de la contradifusión equimolar también se reduce esta ecuación general de arriba en la forma en la que la estamos viendo. Las correlaciones de las difusividades binarias para gases y líquidos lo pueden ver ustedes en el manual de Perry. En la parte posterior hay una bibliografía, si ustedes quieren encontrar los valores o las correlaciones para su cálculo, lo encuentran ahí. Bien, bueno, aquí viene la bibliografía, el libro de Treibel. En los capítulos 1 y 2 es donde se trata de este tema de la difusión. En el libro de Smith y Van Ness encontrarán los temas relacionados con una parte de la teoría de los gases. Les va a servir de mucho. Bueno, ustedes podrían utilizar cualquier libro de termodinámica en esto. El libro de Cedric Henley, también en los primeros capítulos, se tiene la teoría sobre la difusión y, como indica ahí en el capítulo 18, nosotros vamos a ver posteriormente parte de este tema cuando veamos el caso de la destilación. En el libro de Perry, en el manual de Perry, encontramos en el capítulo 5 también descripción sobre la difusión y sobre todo las correlaciones para calcular las difusividades, ¿no?, de sustancias que no conocemos. Hay muchas tablas en la parte inicial, en el capítulo 3 o 2 del manual de Perry, están listadas las difusividades de sustancias típicas, pero para diferentes condiciones y de diferentes sustancias que no aparezcan en esa tabla, se pueden utilizar las correlaciones que están indicadas acá en este capítulo 5 del manual de Perry.
Finalmente, ustedes deben haber estudiado ya la base de fenómeno de transporte en el libro de Beard, Stewart y Lightfoot. Los capítulos 16 y 17 son los que hablan de la transferencia de masa, ¿no? O sea, el transporte en la masa. Muy bien, ese es todo el tema de la difusión para el día de hoy. No sé si tendrán algunos comentarios, consultas o quieran intervenir para alguna, bueno, para lo que crean conveniente. En ese caso, por favor, tomen la palabra, activen su audio y su video. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien que quiera intervenir? Bueno, entonces creo que no tengo más que decirles por el momento. Entonces voy a pasar a chequear la asistencia una vez más. Por favor, activen sus videos para esta asistencia final. Todos, por favor, activen sus videos. Por favor, Vidal, Tapia, Ramos, Hernández, Reyes, Montes, Cristian, Hernández, Chura, Castillo, Efio Castillo, activen por favor sus videos. Claro, si es que están presentes. Si no lo están, ya lo sabemos. Bueno, voy a empezar con la asistencia una vez más. Agapi. Agapi presente, profesor. Alarcón. Alarcón presente. Araujo. Araujo presente, profesor. Aroni. Aroni presente, profesor. Atúncar. Atúncar. Se retiró Atúncar. Ayesta. Ahí está presente, profesor. Ailas. Ailas presente, ingeniero. Báez. Presente, profesor. Valdeón. Briceño. Se retiró Briceño. Calixto. Calixto presente. Ya. Cano. Cano presente. Cárdenas. Cárdenas presente. Carpio. Presente. Castillo. Se retiró Castillo. Chura. Presente, profesor. Efio. Efio presente. Fernández. Fernández presente, profesor. Flores no vino. García. Presente, profesor. Hernández. Presente.
Lucas, Presente, profesor. Mendoza, Presente. Montes, Presente. Naupari, Presente. Navarro, se fue Navarro. Pichilingue, Presente. Preciado, no, Preciado no estuvo. Ramos, Presente, profesor. Retamoso, no estuvo Retamoso. Reyes, Reyes presente, profesor. Ríos, Presente, profesor. Ríos tu video. Rodríguez, Presente, profesor. es Rodríguez Antaigua. Sí. Rodríguez Zúñiga, Presente, profesor. Rojas, se fue Rojas. Salomé, Salomé presente, profesor. Samanés, También es presente. Sandoval.